¿Están listos para escuchar palabra? Después de esta jaladota de orejas que no sé a quién le di, pero se la di a alguien. Estos mensajes que estaré predicando durante este mes de enero, y la verdad que no pensaba que se convirtiera en una serie, pero van a tener como temática o como enfoque general el comenzar bien. Y ese fue precisamente el tema del domingo pasado, comenzando bien. Y el propósito de estos mensajes es que Dios nos ayude a cumplir su plan y su propósito en nuestras vidas. Como lo dije el domingo pasado, estamos comenzando una nueva temporada, si lo queremos ver así, de esa manera, en el 2025. Y necesitamos que el Señor de alguna manera nos ayude a cada uno de nosotros a seguir avanzando y desarrollándonos en esta carrera de la fe. Porque la carrera de la fe es una batalla continua. Y tú y yo necesitamos que el Señor nos ayude. Amén. Es importante que como iglesia avancemos y no nos detengamos, siempre confiando en que es Dios quien edifica a su iglesia. Amén. No son mis estrategias, no es el programa que yo arme para este fin, para este año 2025, no es una estrategia de trabajo, no es eso. Aunque eso es importante, no me malentiendan, no por eso vamos nosotros a cruzarnos de brazos y a dormirnos en nuestros laureles, no se trata de eso. Siempre confiando de que al final de cuentas lo que yo contribuya es bueno, pero es Dios quien edifica la iglesia. Amén. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la importancia de tomar una decisión firme y con carácter íntegro al decidir servir al Señor, sobre la importancia de conocer cómo estamos o cómo nos encontramos tú y yo en nuestro interior, en nuestro entendimiento con respecto a las prioridades, para poder hacerlo como el Señor nos los pide. Estuvimos nosotros tocando como pasaje principal lo que Josué precisamente le está hablando al pueblo de Israel. Decidan ustedes, estaba diciendo Josué al pueblo, ¿a quién ustedes van a servir? Si al Dios de sus padres, que se encontraban al otro lado de este río, refiriéndose al río Jordán, o al Dios de los amorreos en cuya tierra nos encontramos en este momento, porque ellos estaban por establecerse en la tierra prometida, después de un tiempo de conquista. Así que decidan ustedes a quién van a servir. Pero al final de ese capítulo 24, versículo 15, Josué les dice, pero yo y mi casa ya hemos decidido. Ya hemos decidido. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y para decir eso, es importante no decirlo de labios para afuera. Porque es muy fácil decir, yo voy a servir al Señor. Es muy importante no llenarnos solamente de emociones. Yo quiero servir al Señor. Es muy importante que nuestro sí sea sí. Es muy importante que lo hagamos con carácter y con firmeza. Porque en el momento que tú decides servir al Señor, vas a tener desafíos. No todo va a ser fácil. La constancia, la permanencia, te va a costar. El compromiso te va a demandar. Pero aún con todo eso, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso lo estuvimos viendo el domingo pasado, y si usted se la perdió, pues ni modo. Pregúntele a Belino para que le cuente la primera parte. Y si hoy yo le pudiera poner un subtítulo a esta segunda parte,
Le pondría: no te detengas y sacúdete el polvo. Vamos a usar como pasaje de inicio Isaías 52:2. Dice la palabra de la siguiente manera: sacúdete el polvo, Jerusalén. Levántate, vuelve al trono. Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Algo que nos sucede comúnmente cada vez que las cosas no salen como nosotros pensábamos es que regularmente nos frustramos, nos enojamos, nos invade cierto desánimo mezclado con desgano. Y a veces nosotros en esa frustración queremos echarle la culpa a las terceras personas, ¿verdad? No, es que no avanzamos por culpa de fulanito. Es que no seguimos adelante porque estas personas no le ponen ganas. Es que no vamos a poder llegar a la meta porque el que agarró el remo de atrás es un flojo. Buscamos muchas excusas para justificar a veces la falta de avance. Y eso a veces nos invade de cierto desánimo mezclado con desgano. Y ese sentimiento dentro de sus límites es entendible. Pero puede convertirse en un fuerte problema cuando permitimos que ese sentimiento de frustración, de desgano y de desánimo nos lleve al punto de minarnos a nosotros y que nos estanque en una crisis emocional que usualmente usamos como un pretexto para detenernos y acomodarnos en un: ya no lo voy a intentar, ya, hasta aquí, ya no lo voy a intentar. O decir: mejor renuncio. Es más fácil para mí renunciar mejor que seguirme frustrando, que seguirme desgastando. O a veces decimos: voy a hacer lo indispensable y si se hunde el barco, que se hunda. ¿A mí qué? Yo no soy el que estoy haciendo las cosas mal. Ay, amén. Si le tienes confianza a la persona que está a tu lado, dile: no te detengas y sacúdete el polvo. Dale un fuerte codazo para que se despierte. Que le haga que le rompa la costilla, no pasa nada. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado sacudirse el polvo cuando de repente se han caído en un partido de fútbol o haciendo algo en el jardín, lo que sea, que se dio un ranazo y de repente usted se levanta y dice: aquí no pasó nada? Y sobre todo si lo vieron, ¿verdad? Aunque le haya dolido, se levanta usted sonriendo así. Creo que muchos de nosotros lo hemos hecho. No sé si ustedes se acuerdan de aquel video que salió mucho cuando estaba cantando Juan Gabriel y de repente se le terminó el piso y pácatela. Pero él siguió cantando, aunque se quebró todas las costillas. Yo recuerdo que cuando David, mi hijo menor, me dijo: papá, yo quiero aprender a andar en bicicleta. Porque había andado en triciclo de 3 ruedas, ¿no? Yo quiero aprender a andar en bicicleta. Y me lo llevé a un parque que se llama el Parque de los Pioneros, muy famoso ahí en Ciudad Obregón. Si usted es de Ciudad Obregón, ¿sabe cuál es el Parque de los Pioneros? Me lo llevé al Parque de los Pioneros y le dije: mira, vas a aprender a andar en bicicleta, pero quiero decirte que te vas a caer muchas veces. Y efectivamente, eran más las veces que estaba en el suelo que estaba arriba de la bicicleta.
Pero le dije yo también anticipadamente, cada vez que te caigas, levántate y vuélvete a subir. Y no te rajes. Y así sucedió. Se daba un ranazo, se subía a la bicicleta otra vez y seguía adelante. Y qué bueno que mi esposa no iba, porque si no iba a cancelar las clases. Pero al final, yo recuerdo que primero lo sostenía en la parte de atrás de la bicicleta y al final, después me vio corriendo a un lado de él. Y se emocionó. Ya le estoy dando solo. Ya le estoy dando solo. El sacudirse el polvo no encierra solamente levantarnos de una caída, sino también sacudirnos el polvo de muchas cosas que nos están estorbando a seguir adelante. Del conformismo, de seguir dejando las cosas a medias, de la inconstancia, de la monotonía y la rutina, de perder nuestra razón de ser, de perder nuestro propósito y de a veces saturarnos tanto del afán del día a día que de pronto nos dejamos llevar por el entorno que nos rodea al punto de perder la claridad sobre cuál es nuestro propósito principal por el cual el Señor nos ha rescatado a ti y a mí y nos ha hecho libres. El contexto que leímos del versículo de Isaías al principio, nuevamente, igual que el tema pasado, está enfocándose al pueblo de Israel. Pero a diferencia de que en ese momento Israel se estaba acomodando a una promesa de la tierra prometida, en el contexto de esta historia es que en ese momento la nación se encontraba en una decadencia nacional y pasando por un cautiverio en Babilonia a causa de no hacer caso de las advertencias que Dios les había hecho anticipadamente por desviarse y hacer lo incorrecto delante de él. El Señor había mandado a Isaías precisamente para que les hablara de acerca de la importancia de no buscar otros dioses, de no olvidarse de él. Y el profeta Isaías les está diciendo: cuando ustedes salgan de esta cautividad, porque el Señor también les había dicho que un día que él los regresaría nuevamente a su tierra. Había una profecía que decía que solamente 70 años estarían ellos en cautiverio. Y el profeta Isaías les está diciendo: cuando ustedes regresen de esta cautividad, tendrán que sacudirse el polvo. Que así dice el pasaje que leímos de Isaías: sacúdete el polvo. Van a tener que dejar de llorar. Van a tener que olvidarse de todo lo que vivieron en ese tiempo mientras estuvieron cautivos en Babilonia. Levantarse y volver al trono y liberarse de las cadenas de su cuello. En otras palabras, ellos corrían el riesgo de haberse acostumbrado tanto al estilo de Babilonia, haber aprendido las costumbres de ese país, del país más pagano en ese tiempo. Un país totalmente alejado del Dios de ellos. Y el profeta les está hablando de que viene un tiempo en que la nación nuevamente va a regresar y va a florecer como esa nación que el Señor había escogido. Pero para eso le dice: sacúdete el polvo. Tú tienes un propósito, Israel, como nación. Y debes de recuperar ese propósito. Y creo que nosotros, para continuar avanzando y creciendo, también a veces debemos de sacudirnos el polvo. Porque hay muchas cosas que de pronto, como lo dije al principio, nos frustran, nos cansan, nos drenan, anímica, emocional, físicamente.
Pero no podemos nosotros permitir que ese sentimiento nos mine, nos estanque, nos paralice. Tenemos que creer de que nuestro Dios es poderoso para hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Y para eso tenemos que sacudirnos el polvo. Y seguir adelante. Porque de repente podemos llegar a pensar que estamos en este mundo solamente para trabajar, solamente para cobrar un sueldo, ganar dinero, pagar nuestros caprichos, los cuales son muchos a veces. Yo quería inscribirme al gimnasio en este año, pero vi que no tengo tenis Nike, no tengo Apple Watch, no tengo un iPhone 17 para tomarme selfies en el gym, no tengo ropa deportiva de marca y no tengo ganas tampoco. Así que mejor me aguanto. Pero nada de eso tiene nada de malo, no me malentiendas. El querer trabajar, el querer comprar lo que tú puedas comprarte, querer salir de vacaciones, eso no tiene nada de malo. Pero eso se puede convertir en un ciclo sin fin que nos puede llevar a perder el rumbo y el verdadero sentido de quiénes somos tú y yo. ¿Y para qué estamos en este mundo? Y que estamos para un propósito. Dios nos ha hecho salvos para dar a conocer a otros quién es Jesús. Para eso nos ha hecho salvos. Lo que Él ha hecho con nosotros y cómo hemos conocido la esperanza eterna que solamente Él ofrece. Pero este mundo es tan engañoso y quien lo gobierna, y quién sabemos quién gobierna este mundo. El príncipe de este mundo, sabemos quién es. Es tan astuto, tan sutil, que a veces de repente se desvanece el propósito a tal punto que vivimos como un pueblo al que se le ha olvidado que ha sido redimido por un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha conocido la verdad, que ha salido de todo engaño y de toda mentira, que hemos recibido la luz por medio del Evangelio y caemos en la dinámica de este mundo que busca todo menos hacer la voluntad de Dios. Ciertamente hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer igual que cualquier otra persona que no conoce al Señor lo hace. Trabajar, salir de vacaciones, divertirte con tu familia, comprar en el mall. De repente eso no te hace diferente a nadie que no conoce a Jesús. Pero hay algo que tiene que ser distintivo del pueblo de Jesucristo. El cómo tú y yo reaccionamos con respecto a los afanes, con respecto a nuestras prioridades, con respecto a nuestras preocupaciones, con respecto a la ansiedad, a nuestras necesidades. Eso tiene que ser distintivo. Y tenemos que reflejar en ese momento quién es nuestro Señor. Primera de Pedro 2:9 nos recuerda para qué hemos sido rescatados. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que ustedes anuncien las virtudes
virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Cada vez que caigas tú en descuidos, que de pronto se te borre el tape y comiences solamente a perder el tiempo atrapado en la telaraña de este mundo, levántate y sacúdete el polvo. Y vuelve una y otra vez a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Él te ha rescatado, te ha perdonado y eres su hijo. Y como sus hijos, somos tú y yo el reflejo de su gloria. No sé si ustedes de repente han escuchado a alguien que los conoce y que de repente dice: no sé qué tienen ustedes, pero me inspiran paz. Me dan paz. Llego a su casa y siento esa paz. ¿Les han dicho ustedes alguna vez eso? Yo no sé qué tiene su matrimonio. Yo no sé qué tiene su familia. Yo no sé qué es lo que ustedes han escuchado que nosotros no hemos escuchado. Pero ustedes me dan paz. Y déjame decirte que no eres tú. Es el reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Somos el reflejo de su gloria. Y rápidamente quisiera darte algunos consejos que te ayuden o nos ayuden a sacudirnos el polvo y no detenernos cuando lo necesitemos. Que estos nos puedan ayudar a recordar para qué estamos tú y yo aquí. Es importante vivir con propósito, no a la deriva. Dice el apóstol Pablo en Corintios, en la carta de los Corintios: yo de esta manera corro, no como al aventón, dice. De esta manera corro, esta carrera de la fe, de esta manera corro, no como dando golpes al aire, sino con precisión, con propósito, con el fin de terminar esta carrera. Y cuando hablamos de propósito es importante tomar en cuenta que esto es en todas las áreas. Por ejemplo, a veces los matrimonios tienen que recordar por qué se casaron. Iba a decir un chiste, pero iba a ser un chiste muy cruel. Y esto no es solamente para que tú tengas esa acta matrimonial como un trofeo. No solamente porque te hayas enamorado de una persona o porque sentías que ya se te estaba yendo el tren, ¿verdad? Y si no me caso este año, ni por Amazon voy a salir. Sino porque debes de creer que si el Señor es la piedra angular de tu matrimonio, hay un propósito para ustedes. Tu matrimonio no existe para hacerte feliz. Y ahí voy a reventar una burbuja. Tu matrimonio no está para hacerte feliz. Porque si tú crees que para eso te casaste, lo más seguro es que vas a terminar siendo infeliz. No puedes tú colgarle a la persona que está a tu lado, que es tu cónyuge, esa responsabilidad de hacerte feliz. Yo me casé contigo para que tú me hagas feliz y tienes esa responsabilidad. No. No. Tú eres feliz porque tú decides ser feliz, independientemente que tengas o no tengas a la persona que está a tu lado. Es paradójico que hoy más personas buscan ser felices y terminan siendo todo lo contrario. Tu matrimonio está para que a través del matrimonio tú reflejes la gloria de Dios a otros.
Y eso sucede cuando muestras tú un amor incondicional, que viene en Corintios 13, por si ustedes nunca lo han leído, que habla precisamente de una disertación sobre el amor verdadero. Cuando eres fiel, cuando los dos sirven a Dios, los dos son íntegros, cuando a pesar de los tiempos difíciles permanecen caminando y cumplen cada uno el rol que les corresponde dentro de él. Eso refleja la gloria de Dios dentro del matrimonio. El amor no solamente es mirarnos a los ojos, sino mirar en la misma dirección a Jesucristo y caminar juntos. Hay una palabra que yo puse, una cita que puse precisamente cuando estuvimos orando por los matrimonios, que se encuentra en Amós y que dice: ¿podrán llegar a algún lado dos juntos si no se ponen de acuerdo? No. Y así como este ejemplo, esto aplica a todo lo que podamos ser o hacer mientras estamos en este mundo. Si eres médico, si eres enfermera, si eres arquitecto, si eres banquero, si eres maestra, si estás en algún partido político, si eres un trabajador de oficio, si eres jardinero, constructor, pintor, mecánico, carpintero, todo lo que hagas, debes hacerlo para reflejar la gloria de Dios primeramente. Debes de tener cuidado de no perder tu propósito, porque creas o no, en algún momento tendrás a alguien frente a ti y la oportunidad de hablar de Cristo y de la obra que Él ha hecho en ti. Independientemente en el círculo en que tú te muevas, porque el Señor va a poner esa oportunidad frente a ti. Este es el momento para que tú hables de mí. Este es el momento de que todos escuchen la obra que yo he comenzado en ti. El pasaje que leímos de Primera de Pedro es para hablar a otros, para pregonar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y será ese momento el mejor momento para poner por obra lo que tú y yo hemos aprendido con respecto a quién es Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Cómo has conocido a Dios en tu día a día? ¿Cómo el Señor se ha manifestado en diferentes circunstancias de tu vida? Diferentes épocas, diferentes experiencias. ¿Cómo el Señor se ha hecho ver en tu vida en esos momentos? Yo estoy seguro que si pudiéramos nosotros pasar a personas aquí al frente y decir, ¿cómo has conocido a Dios? ¿O en qué situación has conocido a Dios? Yo estoy seguro que escucharíamos diferentes testimonios. El Señor hizo esta obra en mí. El Señor se manifestó en este momento en mi vida, en mi familia, una situación de salud. Todos tenemos algo que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa. Pues ustedes sirven primeramente ¿a quién? A Cristo el Señor. Otro consejo es que cumple tu propósito. Isaías les dice en este pasaje que leímos al principio como pasaje principal: levántate, sacúdete el polvo, quítate las cadenas y vuelve a tomar el trono. En otras palabras, Israel debía regresar a su lugar de autoridad como pueblo de Dios. Y si tú conoces la historia de Israel, sabrás que el regreso de ese pueblo de Dios de la cautividad se dio en diferentes etapas.
Después de que el rey Ciro de Persia, que había conquistado Babilonia, dio el decreto de que podían regresar, en la primera caravana salieron 50,000 judíos dirigidos por Zorobabel. Y poco menos después de un siglo, el segundo grupo fue dirigido por Esdras. Y después fue Nehemías. Para diferentes propósitos, ¿verdad? Pero la historia nos habla de que en esos grupos que salieron de la cautividad, no iban todos los que tenían que ir. Solamente iba una pequeña porción de esa nación. Solamente un remanente. Lo cual nos deja ver que muchos de ellos, aunque tenían claro de que el tiempo de la cautividad ya había terminado, esos 70 años ya habían terminado, no tenían claro el propósito de Dios para ellos como una nación escogida para un plan. Ellos eran una nación a la cual Dios usaría para el cumplimiento de muchas cosas. Pero muchos de ellos prefirieron acomodarse a una vida en Babilonia. Sin tanto compromiso, sin tanto interés por esa herencia espiritual. No. O es que el rey Ciro ya dijo que podíamos irnos. Ya dio ese decreto. Y ahí está Esdras, que está convocando a que todos los que querramos ir a ayudarle para ese propósito que Dios ha puesto en su corazón, lo sigamos. Acuérdate quiénes somos. Somos el pueblo de Israel, un pueblo escogido. Muchos de ellos prefirieron no ir. Ni con Zorobabel, ni con Esdras, ni con Nehemías. Prefirieron quedarse en Babilonia. Sería como si de pronto a nosotros nos dijeran: nuestro país está en guerra. Y están pidiendo que todos los ciudadanos de aquel país que se vinieron como extranjeros a este lugar y que se han establecido en este país, si pueden ir a ayudar por las condiciones en que se encuentra aquel país, vayan y ayuden. Porque así le dijeron a Nehemías, ¿recuerdan? Aquel país, tu nación, Nehemías, se encuentra en gran afrenta. Y dice la historia que Nehemías, viviendo en un palacio con todas las comodidades, con toda la seguridad, siendo el copero del rey, se retiró, oró, lloró y fue y le dijo al rey: te pido que me permitas regresar a mi nación. Muy seguramente Nehemías había nacido en Babilonia, pero él tenía bien claro quién era él. Era parte del pueblo escogido. Y si a nosotros nos preguntaran: tu nación te necesita, tu nación se encuentra en gran afrenta y necesita que vayas a defenderlo, estoy seguro que muchos de nosotros, ya establecidos aquí con una gran comodidad y con una gran seguridad, quizás dijéramos: no, yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo. ¿Estaríamos dispuestos a ir? Qué importante es tener claro que nosotros tenemos un propósito mientras estemos en este mundo. Aunque solamente estemos de paso y seamos peregrinos, mientras tú y yo estemos aquí, el tiempo que el Señor lo permita que estemos, hay algo que debemos de cumplir.
Y como te lo dije hace un momento, nuestra vida aquí no solamente es trabajar, ganar, gastar, pagar, y que eso se vuelva un ciclo continuo, repetitivo. Esa no es nuestra vida en este mundo, no es nuestro propósito en este mundo. Dios nos ha hecho salvos a ti y a mí. Nos ha hecho ver la claridad del propósito que Él ha puesto en nuestro corazón y sacarnos de la corriente de este mundo, que está ciclada precisamente en ese afán continuo. Pero el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, de que nuestra vida no es este mundo terrenal. Solamente somos peregrinos y quizás, como lo dije hace un momento, vamos a estar involucrados en muchas cosas muy parecidas a estas. Tenemos que trabajar, tenemos que pagar, hay muchas cosas, pero nuestra esperanza no está en este ciclo repetitivo. Nuestra esperanza no está en este afán diario. Nuestra esperanza está en los cielos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se entristezcan ni tengan miedo, porque a donde yo voy, ustedes también van a ir. Y voy yo primero porque les voy a preparar un lugar, para que donde yo esté, ustedes también algún día estén. Entonces quiere decir que todo lo que yo viva en este mundo, aunque soy peregrino, aunque estoy por un tiempo determinado que solamente está en la voluntad del Señor, me tiene que dirigir de alguna manera. ¿A dónde? A Él. A Él. Estoy involucrado en muchas cosas que este mundo está involucrado, pero mi esperanza está allá. Mi vida eterna está allá. Amén. Y eso es lo que nos hace diferentes. Quizás puedas preguntarte: ¿cuál es mi propósito? Descubrimos nuestro propósito personal cuando nos interesa primeramente los propósitos de Dios. La Gran Comisión nos puede dar una idea de cuál es el propósito general del Señor para la iglesia y para esta humanidad. Y de hecho eso nos lo dice Juan 3:16. Que nadie se pierda, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien se dio en sacrificio por nuestra redención. La pregunta aquí sería: ¿y cómo estoy yo participando en ese proyecto divino de nuestro Dios? ¿De qué manera estoy yo impactando la vida de los demás para que conozcan a Jesucristo? Mira, que te voy a hacer claro. No esperes tú tener una plataforma. No esperes tener un entorno. No esperes tener una preparación especial, que es importante, no me malentiendas, conocer cada vez más y más de lo que la palabra del Señor nos dice. Porque eso de alguna manera nos da material, recursos para poder compartir de una manera correcta el evangelio de salvación. Pero habrá situaciones en que tu vida misma va a hablar de quién es Jesús para ti. Amén. Cuando tú pierdes un trabajo, cuando tú pasas por una crisis, cuando tú tienes una pérdida familiar, hay muchas situaciones, muchas circunstancias que van a decir a otros quién es tu Dios, quién es tu fortaleza, quién es tu seguridad, quién es tu proveedor, quién es el que te guía, quién es el que te guarda, quién es el que te sostiene. Hay muchas personas que van a ver eso
con tu estilo de vida. Amén. ¿De qué manera estás impactando a otros? ¿Estoy cumpliendo yo el propósito de reflejar la gloria de Dios con mi matrimonio, con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo? Cuando tú sirves en tu iglesia, en la posición que sea, estás siendo usado para cumplir el propósito de Dios. Que uno de los principales es que todos le conozcan y que vengan a Él y sean salvos para una eternidad. Que familias vengan y sean restauradas, que matrimonios conozcan que hay esperanza para ellos, que hombres y mujeres y niños puedan ser parte de lo que Dios quiere hacer en sus vidas y que pertenezcan a esta familia y esta comunidad de fe. La Biblia nos muestra en diferentes pasajes que hay propósitos en diferentes áreas. Fuimos creados para ser parte de la comunidad de los santos. Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hoy para muchos la iglesia ha pasado a la historia. El congregarse ha pasado a la historia. Piensan que ellos mismos pueden hacer diferentes estrategias para seguirse alimentando y seguir creciendo de una manera individual. Mi pregunta aquí sería: entonces, ¿por qué el Señor nos deja establecido en su palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo lo forman muchos miembros unidos entre sí y que cada uno de ellos tiene diferentes ¿qué? Para edificar el cuerpo de Cristo? ¿Por qué lo deja establecido de esa manera? Porque nos habla de la importancia de congregarnos. Lo dije hace un momento, Satanás siempre ha tratado de diluir la iglesia, de atacar la iglesia, y lo hace de diferentes maneras. Otro propósito es que fuiste creado para ser un discípulo. Todo lo que tú experimentas en tu vida cristiana, aún los problemas, son para discipularte. Las adversidades, los desafíos, para que madures, para que crezcas, para que te desarrolles, para que formes tu carácter cristiano y asimismo tú estés preparado para ayudar a otros. Romanos 8:28 así nos lo dice. Y sabemos pues que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para nuestro bien. Fuiste criado para servir. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás. ¿De quiénes? De los demás. El don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Dice mi papá que el que no sirve, no sirve. Fuiste creado para testificar. ¿Qué significa Dios en tu vida? Hablar a otros de lo que está ocurriendo en ti y darle el crédito a Jesús. Marcos 16:15 dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Porque tú puedes saber la Biblia, considerarte el mejor intérprete de ella, el mejor estudiador de la palabra, pero si tú no estás activo en esos propósitos por el cual tú y yo hemos sido criados, no estás impactando la vida de nadie y mucho menos estás impactando la tuya misma. Y por último, no limites su propósito.
El pasaje que leímos dice: levántate, sacúdete el polvo, vuelve a sentarte en el trono y quítate las cadenas. Y bajo el contexto de este pasaje del profeta Isaías, sabemos que el pueblo, cuando fue llevado cautivo, iba encadenado, así lo dice la Escritura. Pero ahora, en su retorno a su país, y por el decreto que el rey Ciro hizo, que Dios obviamente tocó el corazón de ese rey pagano, ya no estaban regresando cautivos, encadenados. Pero ahora, en su retorno a su país, ya no se trataba de cadenas físicas, sino de limitaciones personales, limitaciones emocionales y espirituales. Una cadena es cuando tú dices: no puedo hacer esto porque no tengo dinero, porque sigo lastimado por una experiencia o porque mi autoestima está por los suelos. No, yo no puedo esto. Hay un mensaje que escribí hace algunos años, creo que ya lo compartí aquí, que se llama excusas. Y a veces las excusas son la mejor muleta precisamente para poder nosotros hacernos a un lado de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. 5 excusas puso Moisés cuando el Señor le dijo que lo iba a usar a él para liberar a su pueblo. ¿Se acuerdan? Estoy viejo, tengo 80 años, nadie me va a creer, soy tartamudo. Pero cuando tú y yo ponemos ese tipo de excusas o ese tipo de cadenas, entonces significa que hay cosas mucho más poderosas que nuestro Dios que nos limitan, porque nosotros le hemos dado ese poder. Ay, amén. Es que no puedo porque no tengo dinero. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Es que no puedo porque tengo que trabajar y si no trabajo no gano. Y a veces el dinero nos limita porque el dinero nos controla. Lo hemos hecho nuestro Señor. A veces nuestra cadena es nuestro pasado. He sido lastimado, he sido lastimada, he sido pateado de alguna manera y eso nos frena. Y aquí el pasaje dice: sacúdete el polvo. Quítate las cadenas que te están estorbando. Oh Jerusalén, hija de Sión, vuelve nuevamente a tu trono. Pero tienes que hacerlo con entendimiento. Sacúdete el polvo, quítate las cadenas que te están estorbando. Tú y yo, la única manera en que vamos a ser verdaderamente libres, porque para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Amén. Aquellas obras que nos mantenían esclavizados, que nos mantenían cautivos, que nos mantenían paralizados. Esas obras Jesucristo las ha desechado. Porque dice Juan 8, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Verdaderamente libres. Y la única manera en que tú y yo vamos a experimentar eso es dándole el crédito a nuestro Señor Todopoderoso para romper esas cadenas. Hay un canto viejito que decía: Cristo rompe las cadenas. ¿Se acuerdan de ese canto? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Y no soy cantante, pero es el Señor el que rompe nuestras cadenas. Es el Señor, no eres tú. No eres tú.
Pero a veces nosotros no hemos entregado nuestra vida completa al Señor. Hay cadenas que todavía venimos arrastrando. Hay cadenas de las cuales no hemos sido completamente libres. Y tú debes de permitir que la obra del Espíritu Santo en tu vida se haga completa. Porque para eso vino el Señor. Hay cadenas de temor, de opresión, de maltrato, de experiencias que están aquí en nuestro interior todavía y que no hemos borrado. Isaías 43:18 lo dice de una manera muy clara. No te acuerdes de las cosas del pasado. No te ancles a ellas. Y dice el Señor, afirma, porque he aquí, yo hago todo nuevo. Así que no te ancles a las cosas del pasado. Quítate esas cadenas. Es que usted si supiera, pastor, cómo me maltrataron en aquella iglesia. Si usted supiera, pastor, la mala experiencia que yo tuve. Y sigue llorando como si hubiera sido ayer cuando fue hace 20 años. Si usted supiera, pastor, sigues gastando la misma caja de Kleenex como si hubiera sido ayer cuando fue hace 50 años. ¿Qué no el Señor trajo sanidad a tu vida? ¿Qué no el Señor restauró tu corazón? ¿Qué no nuestro Padre Celestial, que es el Padre de toda consolación, no te abrazó en el tiempo de la tristeza y te hizo sentir seguro, segura de que Él está contigo? ¿Que no es suficiente con eso? La Biblia nos dice que Él es nuestra porción completa y no necesitamos más. Amén. En el Señor podemos estar seguros, podemos estar confiados, podemos estar plenos, podemos estar restaurados, podemos estar sanos. No necesitamos nada más. Pero tú necesitas soltar todo. He aquí, yo vengo para darles descanso a los que están cargados y cansados. Pero ese costal tú lo tienes que soltar. Porque si vienes aquí al trono de la gracia buscando ese oportuno socorro que nos dice Hebreos, pero dice el Señor, ven confiadamente al trono de mi gracia. Ven, inclínate aquí y suelta esa carga que te está afligiendo, que te está encadenando, que no te permite seguir viviendo de una manera libre. Suelta esa carga del pasado, ese daño del pasado, suéltalo. Pero si te levantas de aquí y sigues llevando el costal y no lo soltaste, ¿cómo vas a seguir? Cansado, cargado, frenado, fatigado, amargado, resentido. Dios nos quiere hacer libres. Y la única manera en que la iglesia puede cumplir su propósito y que el cuerpo puede cumplir su propósito es que el cuerpo esté sano. Es que el cuerpo haya experimentado esa verdadera libertad a la cual vino el Señor. Hay cosas que nos frenan. Hay cosas que nos controlan. Cuando llegamos nosotros aquí a Tucson en el 2009, yo no sabía todo el panorama y toda la historia, me aventaron al ruedo nada más. Y cuando ya comencé a averiguar, pregunté, disculpa, ¿cuánto se tiene que pagar por esta propiedad? $4,500 en el 2009, hace 15 años. Wow.
¿Y cuántas entradas tenemos? No cubríamos ni el 30%. Wow. ¿Y cuánto se debe? Se debía lo que en aquel tiempo era el valor de 7 casas por esta propiedad. Y otra vez dije, ¿cómo? Parezco perro, ¿verdad? Wow. Y estuve a punto de decirle al Señor, no puedo. No puedo. Me rajo. No puedo. No puedo con este desafío. No puedo con esta bronca. Está muy fuerte la batalla. No puedo. Pero el Señor me dijo, no son tus fuerzas, David. No es tuya la guerra es mía. La guerra es mía. Y solamente tú eres un soldado que yo voy a usar. Pero yo soy tu capitán. Yo soy tu capitán. Hay muchas cosas que nos debilitan porque pensamos que nosotros somos el capitán de ciertas cosas. Tú y yo solamente somos soldados de un ejército que el Señor ha llamado. Y cuando tus fuerzas se debiliten, cuando tú pienses que el enemigo, el desafío es mucho más grande de lo que tú puedas, ¿a quién tienes que ir? Al capitán. Mi capitán, tú me llamaste a pelear. Me llamaste a pelear. Tú me llevaste a contender contra eso. Y termino con este pasaje de Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más grande y abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es ese poder? Es nuestra fe en Él. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. No dejes que nada te limite. Si Dios lo dice que Él lo hará, tú sigue creyendo y la gloria del Señor será grande sobre ti. La obra que el Señor ha comenzado en ti no la va a abandonar, sino que la va a terminar. Él nunca va a abandonar la obra de sus manos. Pero tú vive de tal manera que tu vida refleje la obra que el Señor ha hecho en ti, rescatándote de las corrientes de este mundo que solamente nos conducen al extravío. Y que para que por medio de esa luz que tú y yo reflejemos, otros puedan ver a Cristo. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Si algo te ha frenado en este tiempo, si algo te ha mantenido cautivo, sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo a la persona que está a tu lado. A lo mejor es caspa, pero es polvo. Sacúdele el polvo, sacúdete el polvo, quítate las cadenas. Quítate las cadenas. Vuelve nuevamente a tu posición. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo escogido. Tú eres real sacerdocio. Que este mundo no diluya tu identidad delante de Dios. Las aflicciones de este mundo no tienen el poder para diluir tu identidad como hijo de Dios. Fuiste rescatado a precio de sangre. Y háblales a otros de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Señor mi Dios, gracias por tu palabra.